si fuéramos... Como si fuera una cosa normal. Exacto. Sí, exactamente. Dale. Entonces, claro, las personas a veces, ¿cierto?, no queremos enfrentar un conflicto porque tenemos miedo que enfrentarlo signifique ceder, perder. Ajá. Y hay en todos nosotros, y esto es uno de los hechos, ya que tú comentaste recién, que en el camino espiritual hay un conflicto con uno mismo, ¿cierto? Este conflicto muchas veces se expresa en que siempre quiero ganar. Y bueno, y en egoísmo, al final. Eso es, pues, justamente. El que yo siempre quiero salir ganador, yo siempre quiero tener la razón, es egoísmo. Porque en algunos casos, y mi ego se encarga de celebrarlo, en algunos casos sí tengo la razón, pues. Sí, pues. Pero en otros casos estoy equivocándome miserablemente. Oye, increíble, porque si, por ejemplo, en algún momento yo tengo la razón, el egoísmo da un paso más allá y se encarga de restregarle al otro en la cara que tengo la razón. Eso Claro, pasa mucho. Tengo la razón, y después da otro paso y uno dice, siempre tengo la razón. Y no, pues. Sí, pues exacto. Y a el otro veces te puede decir, ya, bueno, tenéis la razón, pero es que tengo la... Pero si ya te dije que sí, ya. Claro. Entonces, bueno, el ego quiere agrandar los propios triunfos, pero en realidad el ego es una estructura que busca mantener mi forma, es como endurecerme. Exacto, es una forma detenida de mí mismo. Exacto, y eso tiene un sentido y una época, lo hemos hablado, es un paso preparatorio, ¿cierto? Si no me cuajo primero en una forma, si fuera yo solamente un líquido que toma la forma del recipiente, nunca sería yo. No llego a la individualidad final. Eso mismo. Entonces, es algo que tiene que suceder. Exacto, entonces me tengo que cuajar primero para luego aprender a descuajarme. Exacto. La fuerza que me cuaja, ya la hemos visto siempre, es automática. Yo no lo elegí, me pasó. Me pasó que me endurecí en una forma. Lo que sí me puede pasar voluntariamente es decidir descuajarme, decidir volverme fluido, adaptable otra vez. Entonces, donde quiera que no hemos hecho ese esfuerzo consciente de descuajarnos, permanecen en nosotros durezas. Y esas durezas me separan de entender a otras personas, o a otros procesos también, pero particularmente con las personas. ¿Y cómo se vivencia eso? En esta idea de que no me quiero tomar la molestia de enfrentar el diferente, no quiero intentar entender a alguien que opina diferente que yo, o que derechamente a veces me horroriza una actitud de otra persona. No me pongo en su lugar. Y todo eso, si uno lo podría como resumir, es en el fondo miedo a abrirse. Miedo al otro. Miedo a abrirse al otro. A abrirse al otro, y miedo a reconocer que tal vez yo tengo que abrir ese espacio de uno mismo. Exacto, que tengo que disolver esa dureza. Bueno, no puedo seguir así. Ese miedo al otro, no sé si será, es la vez pasada también hablamos de una supuesta conspiración, pero no sé si será conocido, será planeado, pero el hecho es que en la sociedad, así como nos tiene en una máquina, como hablamos la vez pasada, de una rapidez, también nos tiene inculcado ese miedo al otro. Sí. Entonces, el otro día estaba viendo unas noticias por internet y muestran un tipo que salió a detener una clase de zumba que había porque metía mucho ruido con la música. Entonces el tipo salió como un enajenado queriendo matar a todo el mundo. Entonces yo pensaba en eso y dije, bueno, este tipo de noticias es importante que las muestren constantemente para que uno piense que todos los vecinos que tiene son unos enajenados que van a salir a matar al otro, por ejemplo. De acuerdo. Entonces después generan una actitud que es de lejanía, sí, y que se refleja, por ejemplo, cuando, no sé, el otro día me llamaba el conserje y me decía, ¿usted está martillando? Yo había vuelto de turno, estaba durmiendo, me llamó como a las 2 de la tarde, un día sábado, un día domingo. Y yo le dije, no estoy martillando, estabas durmiendo, me despertaste. Y me dijo, chuta, perdón. Y yo escuchaba un martillo, una persona martillando. Y dije, ¿sabes qué? Escucho a alguien martillando, pero no es en mi edificio, tal vez al lado. Voy a ver. Y yo le digo, pero ¿sabes qué? No vaya, porque han pegado, 10 golpes y listo. Claro. No va a ser más que eso. Seguro. Como que tenemos que aprender a tolerar eso también. Una cierta tolerancia. Pero el sistema está hecho para que la persona que llama no tenga que ir a enfrentar al vecino. Le avisa al conserje, el conserje le avisa, le dice, genera una cadena en donde tú nunca sabes quién es el que alegó y quién es el que... O el que es bueno para martillar. Sí. Entonces separa a la gente y la gente finalmente no se conoce. Lo dice súper bien. O sea, si uno mira el sistema actual de vida, quiero decir, muchas cosas están hechas para que uno no tenga que interactuar con nadie. O sea, por ejemplo, cuando uno, en el mismo edificio, cuando uno manda a comprar algo, llega a la conserjería y la persona que lo trae yo ni la conozco, no alcanzo a ver. Me avisan después, oiga, le llegó una encomienda. Y yo la recibo, no tengo que firmar nada ahora, menos con el tema sanitario. O los vecinos, que uno los conoce en el ascensor de con pasada. Suerte, claro. Hola, si por casualidad uno se topa
que alguien va saliendo al mismo tiempo. ¿no? Y los pasillos están hechos para que nadie esté mucho rato ahí. No, pues Entonces, uno pasa nomás. Son bastante inhóspitos. Uno pasa para ir al ascensor y para volver del ascensor al departamento, pero no... No hay nada mucho más que hacer ahí. No como antes, que eran barrios, tú conocías al vecino. Exacto. Entonces, claro, vivimos en una sociedad donde en general se nos está acostumbrando a resolver todo solos. Uh-huh. Y lo que no podemos hacer directamente lo encargamos a través de aplicaciones. Uh-huh. Y en el fondo nos volvemos como autosuficientes. Entre comillas. Entre comillas, justamente. Uh-huh. Pero lo que va haciendo eso es que nos vayamos desacostumbrando al trato. Uh-huh. Y eso, entonces, lo único que hace es aumentar la desconfianza. Si alguien se me acerca en la calle ahora, yo me pongo en guardia al tiro. Sí, bueno. Dijo, ¿de qué querrá? Mira, el otro día estaba en un paradero, esperando una micro para ir donde un amigo, y el amigo se demoró harto en pasar y no sé, tenía que haber pasado como a las 8 casi. Y estuve ahí esperando, y de repente de la vereda de enfrente viene un cabro joven de unos 20 y tantos años y se acerca, viene caminando bien derecho y raudo hacia mí. Yeah. Y yo estaba ahí y yo dije, este cabro me va a saltar. Yeah. ¿Está bien? Entonces él se me acercó así y me dice, oye, ¿dónde está la Plaza Brasil? Yo le digo, no, tenés que caminar, ya, y se va. Y yo quedo mirando y dije, uy, pero qué... Qué mal pensado fuiste. Sí, sí. Ahora, él venía con una actitud así, entonces uno se da cuenta del prejuicio que se ha inculcado sin que uno se dé cuenta. Por completo. O sea, yo me acuerdo alguna vez haber ido a trabajar muy temprano, estaba oscuro, Uh-huh. a las 7 de la mañana en un día de invierno, estaba muy oscuro, y caminando por las calles del centro que estaban medio vacías a esa hora, se me acerca un muchacho y lo primero que me dice, no se asuste, por favor. Lo primero que me dijo. Porque asumió que yo me iba a preocupar si se me acerca alguien en la oscuridad todavía. Uh-huh. Y era que se había perdido y necesitaba saber cómo volver a su barrio, a su casa. Uh-huh. Porque no conocía bien el lugar y lo habían llevado en una fiesta y luego lo habían dejado solo y no sabía cómo volver. Uh-huh. Pero claro, si el primer gesto es no se asuste, por favor, es porque vivimos, claro, es porque hasta él estaba pensando, me estaré acercando a la persona correcta. Vivimos en una época entonces donde el contacto con el otro se asume muy a menudo desde el miedo. Exacto. Miedo a que el otro me vaya a hacer alguna forma de daño, directa o indirecta. Porque eso va desde el miedo literal tuyo, oye, ese hombre me va a asaltar, uh-huh, hasta el miedo literal, o sea, no tan literal de decir, por ejemplo, este extranjero me va a quitar el trabajo, por ejemplo. Que es otra forma de susto, otra forma de miedo. Y bueno, y esto tiene mucho... En vez de asumir lo flojo que soy. Exactamente. Pero, o el miedo de los miedos, ¿cierto? Tengo miedo de amar a alguien, de entregarme, porque me puede lastimar. Me puede lastimar. Voy a sufrir si amo. Bueno, entonces toda esa construcción de este miedo, que es una construcción porque es una ilusión, o sea, puede pasarte algo igual, pero hay que seguir más allá. Incluso ya hablamos de que en el fondo hay un aprendizaje detrás de eso. Sí. Entonces toda esta construcción de este miedo hace que la gente reaccione, y yo creo que por eso hablamos de una conspiración que no es el caso aquí, pero pareciera que supieran que lo que uno hace cuando tiene miedo es obviamente protegerse. Exacto, uno se encierra. Y la forma de protección al miedo al otro es alejarse del otro, ¿no? Sí, sí. Yo me he topado con varias personas que me han contado que una vez que se han retirado las cuarentenas y vuelven a salir y encontrarse con multitudes, se asustan. Sí. Como que se sienten como mareados por tanta gente, mareados por los edificios, los vehículos. Bueno, yo viví la cuarentena, no en cuarentena, por el trabajo, ¿no es cierto? Sí. La salud tenía que salir igual. Entonces siempre salía, y cuando empezó la cuarentena el año pasado, en marzo, empezó a bajar la gente que andaba en el metro, a bajar, sí, hasta que estaba casi vacío, ¿no? Hasta que llegó un momento en que de repente a las 7 de la mañana iban muy pocas personas. Y era una sensación igual de miedo, de qué está pasando, pero a la vez de decir, oye, qué rico que va vacío el metro. Claro. Cuando volvió la gente a salir de nuevo, sentí esa sensación, como un ahogo, así como... Otra vez tantos. Pero es lo que tenía que pasar. Claro. Entonces, de alguna forma se nos va metiendo esto de desconfiar del otro. Y ese miedo, ese rechazo, es por un lado conservación de mi propia forma. ¿Cierto? Volvemos a la idea anterior. Tengo que tener una forma para empezar a ser yo. Pero cuando ya lo que me hace ser yo no es mi forma, es mi actividad. Pero al principio no lo sé. Entonces me creo que soy la forma. Exactamente. ¿Y a qué nos referimos con la forma?
a la manera de ser. Claro, mis gustos, la manera de actuar, la manera de relacionarme. Mis modales, los mis movimientos. Gustos, o sea, yo escucho esta música y si alguien pone otra cosa distinta, como un rechazo al tiro. Claro, los gustos, las actitudes, Ajá. lo que uno heredó, es decir, todo lo que a uno en cierto modo literalmente lo fue formando, pero que nunca he puesto en duda. Exacto. Poner en duda es cierto el punto de partida del trabajo, de la actividad interior. Y poner en duda ese tipo de cosas, claro, lo que me gusta, que pareciera ser algo muy propio. Algo asumido, ¿cierto? ¿Por qué voy a poner en duda que me gusta esta música? ¿O por qué tendría que poner en duda que me gusta, no sé, esta comida en vez de esta otra? Claro. Entonces, todos partimos teniendo una forma que nos ha sido regalada, en cierto modo, por el entorno, mi cultura, mi familia, mi época, etc. Y después vamos descubriendo que esa forma no sirve para todo. Y uno tiene entonces algunos fracasos históricos en su propia biografía. Exacto. Y uno dice, si yo no hubiera tenido esta limitación, tal vez me habría ido mejor. O tal vez me hubiese podido acercar de mejor manera a esa persona. A esa persona o a esa situación, ¿cierto? Entonces uno empieza a decir, esta forma que tengo no es válida para todos los casos. Y empieza uno a través de, puede sonar un poco fuerte, pero a través de los errores uno empieza a darse cuenta. Exacto. Que tiene que pasar de la forma a la actividad. Y voy a decirlo aquí, pero no se trata de que uno sea la forma del otro. No. Se trata de entender la forma del otro. Y eso se entiende mucho cuando uno entiende, por ejemplo, a los padres. Claro que sí, llega un punto en que es una forma conflictiva al principio. Al principio, claro. Y sobre todo porque uno es una mezcla un poco de... La forma que uno ya tiene cuajada es como una mezcla de ellos. Exacto. O sea, uno tomó forma gracias a la forma de ellos. Exactamente. Claro, y lo que uno tiene cuando adolescente, por ejemplo, no es todavía una actividad definida. Todavía no soy consciente de quién soy. Solo tengo ganas de ser diferente. Exacto. Y esas ganas que son tan vagas hacen que uno se enoje con la forma que recibió, y entonces uno se enoja con los padres, se enoja con su país, se enoja con todo. Exacto. Y uno quisiera como vivir en otro lado y ser otra persona. Hasta que uno se va dando cuenta que la actividad interior va reemplazando a la forma que está pasiva, estática, y que yo me empiezo a sostener por mi propia fuerza de tratar de entender y adaptarme a la realidad. Y qué increíble, porque poder modificar esa forma que está cuajada depende de que aprender a querer esa forma también. Sí, quererla como aquello sobre lo cual me pude parar. Exacto. En mi pedestal, ¿cierto? De algún lado tenía que partir. Si entiendo mi forma, me van a llamar la atención la forma de otros. Sí. Usar la forma como trampolín, no como un enemigo. Entonces, claro, tengo que tener una forma, y en rigor, mientras tenga un ego, siempre va a haber partes de mí que estén endurecidas, formadas, para que siempre tenga yo que estar trabajando para volverme fluido, adaptable. Y hasta un hipotético día, ¿cierto?, en que ya no tenga ego, que sea puro espíritu consciente. Exacto. Que no haya nada automático en mí. Bueno, ese día no le tendría miedo a nada. Mientras tanto, mientras llega ese día de poder volverme flor con la flor y aire con el aire, ¿cierto?, sin dejar de ser yo, mientras llegue ese día de la comunión, podríamos llamar. Porque uno con el otro también. Exactamente. Mientras pueda yo fundirme con todos los seres sin dejar de ser yo, antes que llegue ese día voy a seguir teniendo cosas a las cuales no me quiero acercar, porque me da miedo perderme en ellas. Y ahora, hagámosle una aclaración a la gente, porque tampoco significa bueno, no sé, en realidad yo no quiero juzgar nada, pero que alguien dijera, oye, nunca he robado, sé que me voy a comprar un arma y voy a ir a robar para vivir otra forma. Claro, no se trata de que todo tenga que ser experimentado por mí. Es que lo que pasa es que finalmente estas formas que tengo que entender y estas nuevas formas que tengo que tomar tienen que ir de la mano del respeto. Sí, bueno, si es un acto consciente, como estamos hablando, exacto, tiene que venir de la comprensión de la realidad o bondad superior de la armonía. Y de hecho, este acto consciente tampoco tiene que ser de una suprema conciencia, ¿no? Si simplemente no juzgar las cosas sin antes pensarlas. De acuerdo. Simplemente. Entonces, el caso que pusimos una vez, o que conversamos algunas veces, de la gente está sentada en la mesa viendo tele y comiendo, y muestran, vamos a poner un caso crudo al tiro, pero por ejemplo muestran un tipo que violó a una niña, la mató y la enterró en el patio. Ya ha pasado eso más de una vez. La gente se sienta y ve eso, y dice, ¡oh, y que lo maten! Claro. Deberían matarlo. Claro. Esa reacción ahora está muy asociada a la lógica. Sí.
como decir, oye, sí, pues es lógico que lo maten, po, porque si está suelto en la calle puede hacer cualquier cosa. Y en la cárcel está puro, se está perdiendo dinero, Exacto. por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, intentan tomarlo desde un lugar racional, sin darse cuenta que esa opinión viene desde el miedo. Sí, viene desde el miedo, sobre todo el miedo de no saber qué hace que una persona tome ese camino. Exacto, ¿qué hace que una persona llegue a eso? Porque si supiéramos realmente, no tendríamos miedo, diríamos, vayamos a sanar a esa persona. No, y es más, esa persona en algún momento no fue así. No, tiene que haber sido un niño bonito como cualquiera. Exacto, entonces tuvieron que pasar cosas. Y no estoy diciendo que todos los que escuchen esto sean violadores y asesinos, pero en ese proceso nosotros también tenemos que haber vivido algo de eso. Sí. Entonces tal vez el tipo en alguna vez sintió mucha rabia por alguien y nosotros tal vez también lo hemos sentido, solo que no hemos ido a matar a nadie. Exacto. Pero dentro de nosotros nos hemos quedado con eso adentro, por ejemplo. Sí, eso es una comprensión que no es abundante en estos días. La idea del reflejo. Sí, yo siempre nombro, y ustedes me habrán escuchado, a Dostoyevsky, este extraordinario escritor ruso. Y él siempre trabaja en sus novelas sobre la idea de que todo lo que nos pasa le pasa a todo el mundo. Exacto. Y que por lo tanto somos todos más bien iguales. Y que la peor persona que uno vea no es mucho peor que yo. O sea, la única diferencia es que tal vez llevó a la práctica lo que yo tengo dentro. Eso es lo que voy a decir. Es toda la diferencia. Y bueno, esa es la comprensión de que es que haciendo este trabajo espiritual desde la razón, uno termina entendiendo que las ideas son, voy a decir de alguna manera, más reales que el mundo mismo. Sí, exacto. Entonces, si las ideas son más reales que lo concreto que sucede en el mundo, entonces yo podría quedarme pensando que odio a alguien, o que quiero matar a alguien, o que por qué tal por cual, y no se dan cuenta de que eso es igual de complejo y dañino. Y de dañino, ¿no es cierto?, que ir y darle un puñetazo al otro. Sí. Pero eso, hay que llegar a esa comprensión. Esa comprensión. Porque dicho de afuera puede sonar como artificial. Sí. Pero por lo pronto, de todas maneras, o sea, cuando uno medita sobre esto, se da cuenta que la persona que sí lo hizo no es realmente muy distinta a mí. Entonces, esa barrera que se forma como si la persona que actuó malignamente fuera un monstruo, es una barrera que ha formado el miedo. Porque también el miedo, medio inconsciente al fin, de ¿y si yo fuera capaz de eso y no lo supiera? También pasa eso, también hay gente que piensa eso. Claro. Entonces muchas veces el miedo a... O hay gente que lo ha pensado y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, y claro. lo recuerda y digo, yo. Sí, entonces hay miedo porque hay ignorancia. Sí, es bien, esto se forma un círculo vicioso bien particular. Hay miedo porque hay ignorancia, pero el mismo miedo favorece la ignorancia. Exacto, exacto. Y es vuelve a ponernos en una situación en la cual no nos reconocemos, porque si nos miráramos, y la gente que está escuchando esto y que está intentando llegar a ese lugar, va a llegar a un espacio, voy a decir, dentro de uno mismo, que no es uno mismo. Exacto. Y es un espacio en donde uno es monstruoso. Sí. Y eso tenemos una bodega con... Exacto, eso hay que enfrentarlo. Cachureos. Entonces, también está esa idea como de hacernos ver que hay cierta parte de la sociedad que está muy inconsciente y que es muy violenta y que anda saltando y que tengan cuidado, que los portonazos y que aquí y que allá, y que los que están sentados en la casa viendo eso desde la tele son muy distintos. Sí, sí. Entonces las personas dicen, oye, pero estos extranjeros que llegaron, que vienen a contaminar, a echar a perder la raza. Si la raza... Claro, un poco menos. Claro. Puede llegar hasta niveles así de irracionales. O sea, en el fondo... Generar distancia. Justamente, donde quiera que uno vea divisiones y desprecio y distanciamiento, uno está viendo la obra del miedo. Y uno podría decir que el miedo quizás sea el padre de todos los malos sentimientos. Porque el miedo me impulsa, por ejemplo, a querer dominar al otro para que no me dañe. El miedo me impulsa a mentir para que no me conozcan o yo pueda esconder mis intenciones, etc. Siempre es un tema a quedar expuesto. Y claro, tomar un camino interior es atreverse a ir demoliendo esa barrera. Como es un camino interior basado en el razonamiento, uno lo va haciendo lentamente. Exacto. ¿Cierto? Con cuidado, con atención. Pero a la larga es ir transformando esa barrera, irla demoliendo. Primero, si se quiere, uno le va haciendo como grietas para poder ver lo que hay al otro lado. Y luego finalmente echa abajo la barrera. ¿Y con qué reemplaza la barrera? ¿Cierto? Con mi propia actividad de conocer, con ir al encuentro de las cosas. Yo entonces ahora mi relación con el entorno yo la controlo a través de mi conciencia, no a través de lo que viene dado en mí.
Y desde la conciencia, la solución a esos conflictos toma otro carisma, Sí, sí. otro color distinto, otro matiz, Mm. porque ya no es ni alejar, ni, bueno, cualquier forma de alejar al otro que me está asustando, Ujú. sino que primero decidir, Sí, ¿no es cierto? Decidir, porque si de verdad hay alguien que hace mucho daño, decidir uno alejarse, claro. que también es una decisión distinta a alejarse por miedo. Por miedo, claro que sí. Mm. Claro, y de hecho uno se aleja decididamente, es decir, con conciencia. Uno se aleja de algo que hace daño porque reconoció que no tiene las herramientas para transformarlo. Exacto. Pero uno siempre va a intentar transformar la situación. Esa es la otra forma, Claro. que o alejarse conscientemente porque no soy capaz de enfrentarlo, o intentar transmutarlo. Exactamente, exactamente. Entonces lo más valiente, lo más verdadero, lo que me hace ser más yo, es transmutar las situaciones en vez de huir de ellas. Mm. Así que desde esa perspectiva uno podría decir claramente, el miedo no me deja ser yo. Mm. Si vivo esclavo del miedo, si vivo cerrándome a todo lo que me asusta y disfrazando eso de cualquier forma de desagrado o reproche, lo que en realidad estoy haciendo es quedarme quieto, endurecido y sin evolucionar. Mm. Entonces, un camino interior de unión de mí mismo con todos los demás seres es un camino de coraje. Hay Sí, que tener el hay que ser coraje de valiente salir para del... mirarse ese lugar. Mirarse y mirar al resto Ah. sin barreras. Entonces, el llamado es a observarse y observar, porque no ocurre todo el día, pero por ejemplo, observar ese momento en que suceda eso. Sí, En que algo en mí diga, no, voy a alejar a esta persona, porque claro. con un juicio sin un pensamiento anterior, Mm, sin detenerme. Es decir, de repente, uy, ¿por qué? ¿Por qué pienso eso? mm. Sí. Sí, De repente muestran gente en la tele y de repente, no sé, asesinaron a alguien. Lo mismo que decíamos antes, dije, que lo maten. De repente, si los que están escuchando esto han dicho o han sentido eso, preguntarse eso. Claro. ¿Por qué pienso que esa es la solución? Sí. Sí, hay bastante gente que, no sé si tanta, pero suficiente número de personas que han comentado que eliminar al individuo que hace el mal no acaba con el mal, No. solo acaba con el individuo. Exacto. Claro. No va a desaparecer la delincuencia porque se matan los delincuentes actuales, van a aparecer nuevos delincuentes. Entonces, nuevamente, no hay un entendimiento muy concreto de por qué la gente cae, por ejemplo, en extremos como matar o hacer daño real, porque el miedo a enfrentar eso ha hecho que se formen etiquetas al respecto en vez de verdadero conocimiento. El miedo bloquea, pues el miedo paraliza, el miedo separa. Entonces... Es la sociedad del miedo, de la rapidez y el miedo. Claro, la rapidez y el miedo parecen ser los dos. Estamos como sin querer, no me he dado cuenta, porque estamos haciendo como un retrato de la sociedad. Exacto, sí. Así que ya vamos en dos facetas, quién sabe cuántas podremos hacer. Por rapidez y miedo me parecen evidentemente dos elementos. Así que, resumiendo lo antes dicho, ¿cierto? Tomémonos el tiempo para ser lentos en algunas cosas y atrevámonos a mirar el miedo y a sobrepasarlo. De hecho, esa misma lentitud se necesita para poder analizar ese aspecto cuajado de uno mismo. Sí, el miedo es inmediato. Entonces, como hemos hablado el miedo siempre, es más rápido que nosotros. Exactamente. Desconfíen de las respuestas inmediatas. De sus propias respuestas. Nuestras propias respuestas inmediatas. Y cuando nuestra respuesta inmediata es desde ya un gesto de rechazo, con mayor razón. Con mayor razón, sí. No se trata de que haya que encontrar bueno lo malo. Se trata de que hay que definir por qué yo me determino de esa manera frente a la cosa. ¿Por qué prefiero hacer como que no existe? No, y además que estamos hablando de cosas, hablamos de matar, de asesinar, qué sé yo, ¿no es cierto? De cosas terribles. Pero de repente por cosas simples, por lo mismo que dijimos, de gusto, de nacionalidad, cosas que de verdad son descabelladas. O sea, no podemos decirlo de otra manera. Claro, no hay ningún motivo verdadero para separarse de alguien porque le gusta otra música. Exacto, o porque tiene otra costumbre. Hay maldad, por ejemplo, en todas las personas, de todas las nacionalidades, de todos los colores de piel, de todos los estilos, de todos en todo. Entonces no hay aquí un pueblo más malo que el otro. Exactamente. Entonces, claro, es el miedo de abrirse al fin. Ahora, es entendible. Uno podría decir, cada uno de nosotros tiene una forma cuajada y en algún momento de la vida tiene que poner en crisis esa forma y romperla para disolver eso y avanzar es una actividad. Pero eso le pasa también a la humanidad. Pareciera como que venimos saliendo de una época
Es que donde había todo cuajado y ahora estamos tratando de entender una actividad que nos libere. Es la imagen como de que la humanidad también es una gran entidad. Exacto, y que por lo tanto uno repite la vida de la humanidad o la humanidad es la imagen de la vida de una sola persona. Bueno, algún día... Los dos niveles. Exacto, algún día podríamos hablar de eso también, pero el concepto de humanidad ya es una idea. Sí. Es otro ser, en Exactamente. el fondo. Y es loco porque somos parte de un gran ser. Sí. Y tenemos que ayudar a que se desarrolle bien. Exacto. Y como dices tú, veníamos de una forma inocente. Sí. Había inocencia antes, no voy a ir tanto para atrás, pero por ejemplo, nuestro abuelo o tatarabuelo, ¿no? No, tal vez por el mismo hecho de que ahora no se sabe todo lo que pasa y hay cámaras en todos lados, entonces ahora estamos conscientes de todos los asaltos que hay a cada rato y de todas las, por ejemplo, todos los femicidios que han habido. Estamos conscientes porque se puede... Se sabe y se comparte. Se sabe, eso es, se sabe y se comparte. En cambio, antes eso no se sabía, entonces tal vez existía igual, pero las personas estaban más lejanas de ese conocimiento. Sí. Entonces no había tanto miedo. Y se generó, claro, la idea de que la época anterior era mejor. Nunca vamos a saberlo. Nunca vamos a saber si eso, pero era una época más inocente de la humanidad. Sí. Y el hecho de que la humanidad tenga que crecer, obviamente que tiene que enfrentar ese conflicto. Sí, sí, aprender realmente a darle una forma consciente, ¿cierto? Una cosa que no sea rígida. Todo lo que es rígido se vuelve a la larga inconsciente, porque ya se me olvidó por qué lo decidí alguna vez. Sí, tienes razón. Puedo haberlo decidido alguna vez, pero después se endureció. Entonces, vivir revisando las formas de uno es una gran manera de estar siempre despierto. Cada cierto tiempo revisarse las formas, a ver qué cosas me gustan demasiado, qué cosas no me gustan, por qué puede cambiar eso. También es una forma, una manera de practicar esta flexibilidad activa. Eso es flexibilidad. Sí, entonces tenemos que aprender a ser flexibles, activos, ¿cierto? Estar siempre en movimiento y que mi protección sea mi movimiento, mi actividad, mi juicio, mi discernimiento, mi percepción, no lo que doy por hecho. Y la mejor forma de moverse es conocer. Conocer, probar. Sí. Entonces esa es la invitación a que vayan y si nunca, no sé, pues si nunca han comido comida hindú y tienen un local en la esquina, vayan y inténtenlo. Sin miedo. Sí. Y coman con ganas. Sí. Y lo mismo, y acérquense a los demás. Acérquense a todo. Claro, a todo, y a las personas en particular, acérquense sin un miedo a priori. Se van a dar cuenta que somos mucho más similares de lo que creemos. Y que todos nosotros hay las mismas aspiraciones, solo que a veces no es tan fácil que se expresen de la misma manera, y eso es todo. Mira, poco a poco, ¿cierto? Nuestras conversaciones se han ido transformando más en pasear ciertos elementos de la realidad, y eso es lo que en el fondo buscamos hacer. No queremos llegar aquí a ninguna gran conclusión metafísica, simplemente dar espacio para un poquitito de conversación sobre otros temas y que tengan que ver con aplicaciones prácticas, podríamos decir, de la vida espiritual. Así que en esto seguiremos, me imagino, el tiempo. Y además que ese trabajo de cambio tiene que ser mutuo. Sí. Hay que generar una cultura de eso. Y claro, ¿cómo se genera? Abriendo espacios, como este pequeñísimo espacio de conversación. Sin ánimo entonces de ser ningún tipo de cátedra, simplemente un espacio para hablar de cosas que en general no van a oír. No es lo que se comparte en los medios ni lo que dicen las noticias. No, generalmente impulsa el otro. La fuerza opuesta. La fuerza opuesta. Exactamente. Sí. De la misma que estamos hablando aquí. Exactamente. Eso. ¿A qué vamos a despedir? Si esto va a ir a apagar. Sí, yo conozco